Es el momento del verdadero cambio para ti migrante, para ti migrante. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar. ¿Qué tal tiempo hace por ahí por Guayaquil? Can't get a hold of my obsession. I just want you in my possession. La naturaleza siempre ha estado muy cerca para hacernos sentir que somos libres, para emocionarnos, para inundar de vida cada mirada y hacer de los instantes momentos que perduran en nuestra vida. Momentos para saborear la tradición, las costumbres, para respirar espacios llenos de silencio que permitan renovar el espíritu y la mente. Para explorar lugares llenos de nuestra historia, admirar el arte que fusiona perfectamente con paisajes infinitos. Ahora que no podemos viajar y hemos aprendido que las personas nos necesitamos. Ahora que vivir espacios cómplices es lo más importante. Es cuando nace una nueva oportunidad de compartir experiencias con las personas que amamos. Experiencias que nos harán sentirnos vivos otra vez. Muy pronto, volveremos a recorrer juntos lugares tan hermosos como la propia vida, la naturaleza y lo mejor que ha creado el hombre. Todos esos rincones de belleza están ahí, esperándote. Explora la montaña palentina. Otra vez empiezo a enloquecer. Esa mina cada rato me quiere ver. Lo que sentí ya lo quiero saber. No quiero volver a caer. Cálmate, cálmate, piénsalo bien. Tantos días que hasta duele a la 100. Intenté sacarte y no lo logré. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar,
por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar. Pero Cáspita, ¿dónde está tu regalo? Si yo juraría que te has portado bien y traía aquí tu regalo. Vaya putada. Por lo que pueda pasar aún en Navidad, y como sabemos que este año ha sido muy duro, en vez de la clásica felicitación navideña, te preferimos mostrar mejor estas imágenes para que despidas al 2020 con una gran sonrisa. I am so excited. Today is going to be so much fun. Bienvenidos en una nueva edición de nuestro programa En el Punto de Mira. Hoy estamos con Juan Fernando Flórez Arroyo, migrante ecuatoriano que reside desde hace 24 años en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Juan, bienvenido a El Punto de Mira. Un saludo, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este importante programa. Gracias a ti por asistir a la llamada. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es candidato a la Asamblea por la jurisdicción de África, América Latina y el Caribe, si no me equivoco. Y bueno, vamos a entrar ya para que ustedes, todos los espectadores de nuestro programa, conozcan un poco más en profundidad a este candidato del movimiento Creo que se presenta por esta jurisdicción. ¿De dónde eres? ¿De dónde es natural Juan Fernando Flórez? Bueno, yo nací en la ciudad de Quito. A los 6 años, junto a mi familia, migramos a Venezuela y allá estamos desde hace 26 años viviendo. Un país que nos abrió las puertas y de alguna forma nos tendió la mano cuando nos tocó salir y que ahora lamentablemente atraviesa una situación muy dura, pero que no nos aleja de la realidad que tienen tanto los ecuatorianos que viven en Venezuela como la situación en sí que padece el país que nos recibió. Efectivamente, yo hace 26 años conozco un poco la realidad de Venezuela. Estuvimos haciendo hace unos años un documental, porque muchos españoles migraron. Obviamente tú esto lo sabrás, porque incluso en Caracas está la Casa Gallega de España, de los migrantes gallegos españoles, y era otra realidad. Obviamente era hace 26 años y anteriormente, era una ciudad con un desarrollo, digamos, exponencial a un nivel que no se ha conocido en muchas ciudades europeas. Y tal. ¿Cómo es esa Venezuela que recuerdas tú de niño, con esas calles, con esa... Yo cuando he estado en Caracas me parecía que estaba en Nueva York, obviamente con un clima tropical, todo rodeado de árboles en una selva. ¿Cómo ha cambiado en tu visión? Bueno, cuando yo llegué acá tuve la oportunidad de estudiar, yo estudié arquitectura en la Universidad Simón Bolívar y de también trabajar muchísimo en tema de proyectos de arquitectura social, y una de las cosas que uno podía ver era que Venezuela, dentro del todo, a pesar de que tenía en esos momentos malos dirigentes o gobernantes en el poder, todavía era estable y se podía de alguna manera sostener. Uno como joven, a los 18 años empecé trabajando en la alcaldía del Sucre y posteriormente pasé a la gobernación del estado Miranda, y uno ahí podía ver que de alguna forma podía salir adelante. Pero fue después de que ya el socialismo del siglo XXI se implementó
en toda su faceta, el que la verdad pudimos ver que las cosas fueron empeorando y pasamos de ser un país que tenía oportunidades y futuro para los jóvenes a un país que realmente no le estaba dando ya oportunidades. Yo llegué en un punto donde tuve que tener casi 3 trabajos para apenas poder sostenerme, porque no había la posibilidad económica de que uno pueda realmente salir adelante y que ya se volvía imposible el surgir. Y la realidad es que hoy, un carro que yo compré hace años, creo que es la mejor forma de poder compararlo, un Mitsubishi el 91, que en esos momentos me costó cercano a unos $6,000, hoy en día lo puedo vender por $400, $500 como mucho. Entonces ahí es donde uno podría entender a qué punto llegó la crisis y a qué punto nos llevó la situación. Quizás, Juan, el declive empezó a partir del 96, poco después de que Hugo Chávez estaría preso por aquel famoso golpe de Estado, que tomaron las televisiones, que hay datos de que entraron en varias televisiones, mataron a todas las personas y luego eran incapaces de dar ese comunicado que quisieron. Tú eso, me imagino que en tu infancia lo has vivido. No ha sido toda la Sudamérica o Latinoamérica, no ha sido, digamos, unos países que hayan tenido mucha estabilidad, porque en esa época tanto tu querido Ecuador como Venezuela vivían pues cambios de presidentes constantes. ¿Qué realidad ve un crío o un niño como digamos, para luego querer entrar en política, viendo que la política trae todos estos males? Yo creo que la razón por la que decidí entrar en política fue principalmente en el año 2007. En ese año fue el año donde Hugo Chávez decide cerrar los medios de comunicación y quizás el canal que cerró, que en ese entonces fue RCTV, no era el canal que yo más veía o al que era el seguidor número 1, pero el simple hecho del cómo lo cerró, la decisión de que él decide por mí el cerrar ese canal, fue lo que me incentivó a entender que la libertad era algo tan frágil cuando un hombre decide tomar posesión sobre tus propias decisiones. Ahí en esos momentos estábamos en la universidad, mi universidad es una universidad pública, nosotros empezamos a salir a las calles a luchar por la libertad de expresión y de allí nos dimos cuenta de que había una situación mucho más grande, había una crisis social muy grande que estaba llevando la pobreza a la gente. Nuestra universidad empezó a sufrir ataques del mismo gobierno nacional donde nos retiraban presupuesto. Nosotros teníamos que salir a marchar casi todos los días para poder tener acceso a las becas o a lo que era la alimentación, el transporte. Y poco a poco me fue interesando el luchar cuando uno tiene la convicción de cambiar las cosas. Y lamentablemente las cosas estaban cambiando para mal y si nosotros no hacíamos nada, simplemente íbamos a ser cómplices. Y eso fue lo que me incentivó a participar en política y posterior ir acercándome también a la realidad de nuestros hermanos ecuatorianos residentes allá. Ahí, mientras tú hablas, estábamos viendo unas imágenes de Salto del Ángel, de potencial, entre comillas, que tiene este país que es Venezuela. Y cuando tú hablabas de esto, yo rememoraba, porque en las redes sociales, recordemos en 2009, 2007, cuando Hugo Chávez hacía su famoso programa Aló Presidente, que fue la réplica que hizo Rafael Correa de Las Sabatinas, pues yo cuando llegaba a España, después de ver esos programas en directo, les contaba de que decía, y aquí ciérrenmelo, y allí me van a llevar una bicicleta, y allí me va a llevar una laptop, una computadora, y me tomaban un poco por loco, pero dirán, bueno, Juan Carlos es un poco exagerado, es muy vehemente cuando cuenta las cosas, pero sí. y era la realidad que años después, gracias a las redes sociales, hemos visto que se ha normalizado hasta tal punto de que aún sigue, digamos, esos gobiernos que no están haciendo ningún favor al pueblo venezolano, que es quien padece todas estas penurias. Y bueno, y hablando de Hugo Chávez, tendremos que hacer un salto a tu país, aunque ahora mismo los oyentes, los espectadores están viendo que estás en Quito. Explícanos un poco por qué estás en Quito, aunque normalmente llevas residiendo en Venezuela todo este tiempo. ¿Por qué estás en Quito ahora? Bueno, en nuestro caso nos encontrábamos en un intercambio por parte de la red de partidos latinoamericanos que se estaba desarrollando justamente en Colombia. Tuvimos el intercambio allí, nuestra participación. Actualmente tenemos la responsabilidad de llevar la representación de los jóvenes de esta importante red, que es una red que alberga a 22 partidos políticos de 16 países de la región.
Y lo que ocurrió es que en pleno proceso que nos encontrábamos en el intercambio, pasamos por el Ecuador y ya un poco previo a eso inició la pandemia y obviamente eso nos ha dificultado el poder volver a Venezuela porque hasta el momento están cerradas las fronteras y eso nos ha dificultado el poder regresar. Pero eso también nos ha permitido trabajar desde acá justamente con los ecuatorianos retornados, con la realidad de las familias de los ecuatorianos migrantes. Y es allí donde empezamos a vincularnos y trabajar de cerca con nuestro candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, para poder entender no solo la realidad de quienes vivimos en el exterior, sino de también quienes retornan al país. Y eso nos ha abierto las puertas a muchos temas que a veces se desconoce, pocas veces se le da el espacio que tiene que tener, pero que no se puede dejar de lado cuando tenemos más de 3 millones de ecuatorianos que viven en el exterior y que de alguna forma anhelan regresar algún día a nuestro país. Hablas del anhelo de regresar. Ahora mismo los migrantes son uno de los capitales importantes de los ecuatorianos, con más de 3.250 millones de dólares en divisas que mandan anualmente. ¿En qué parte de esos 3 millones, si lo sabes, o por lo menos imagino que tenga las cifras aproximadamente de los que se han censado para votar en tu jurisdicción? Bueno, en el caso nuestro son 30.200 electores los que van a poder participar para esta elección. En total somos 410.239 entre las 3 circunscripciones del exterior. Somos, si bien un poco la más pequeña en representación a lo que es Estados Unidos y Europa, eso no deja de ser importante porque tenemos la representación de 20 países. En nuestro caso votan todos los ecuatorianos residentes desde México hasta Argentina, Cuba, República Dominicana, Sudáfrica y Egipto. Entonces hay una realidad muy importante que nosotros no podemos dejar de tomar en consideración, sobre todo cuando nuestros países han tenido una migración muy distinta a la de Estados Unidos, muy distinta a la de Europa, porque principalmente en estos momentos la migración se está dando en el sentido de los jóvenes que quieren estudiar, que quieren buscar oportunidades dentro de Latinoamérica y eso nos ha llevado a también tener que desarrollar no solo estrategias de comunicación y de cercanía hacia la comunidad ecuatoriana, sino también atender una realidad importante. Y es que si bien 30.000 son los que van a participar para esta elección, la verdadera participación de los jóvenes o la falta de participación se da en el sentido de que consulados y embajadas lamentablemente no promocionan ni el voto ni la participación del ecuatoriano en el exterior. Y eso esperamos no solo que cambie, sino que también tenga un nuevo sentido dentro de un nuevo gobierno donde buscaremos que la representación en el exterior sea realmente de la mejor manera y dada hacia los ecuatorianos que viven y sus realidades. Digamos que todas las jurisdicciones que hay en el exterior, la más importante obviamente por número de censados, que no de residentes, porque hay que explicar a todos nuestros espectadores que muchos de los migrantes ya de segunda generación olvidan Ecuador, tienen doble nacionalidad, pero dicen, mire, yo es que ya no quiero saber nada de esto que pasa en mi país de origen y ya no me censo porque obviamente no es como en Ecuador, no es obligatorio votar. ¿Qué les dirías para animar a todas esas personas, ya no que se censen, sino porque muchos están censados y en Europa la tasa de asistencia es bajísima, me imagino, no tengo los datos de Sudamérica y el Caribe ni Estados Unidos, pero es bajísima. La emisión de votos realmente es un 20% y luego hay un tercio de los votos emitidos que votan en nulo. O sea, ¿qué dirías para que participaran y animarles a que así lo hicieran, para que ellos fueran los que dirigieran las riendas de Ecuador? Yo creo que la falta de participación se debe a que como ecuatorianos, sin importar dónde nos encontremos, sentimos que no hay una verdadera representación o, como muchos dicen, un beneficio de qué gano votando si al final los consulados y las embajadas son los principales enemigos y quienes nos maltratan y nos tratan mal. Yo creo que eso parte de una misma estrategia que incluso quienes han estado en el poder hoy han buscado que el mismo ecuatoriano en el exterior no participe para que tengan una idea un poco de lo que representamos electoralmente. En nuestro país somos 24 provincias. Si el exterior fuese una provincia más, nosotros hoy en día seríamos la 7ª provincia a nivel electoral, por lo cual tenemos un peso muy importante de cara a estas elecciones y donde muchos sienten ese descontento, no solo hacia quienes han estado los últimos 14 años gobernando, sino que de alguna forma sienten que no han obtenido ningún solo beneficio. Pero eso, cuando se traslada a una mala intención, como lo han buscado hacer, es la no participación. Nuestro llamado justamente a los ecuatorianos que viven en el exterior es al contrario, a que participen, a que voten, a que dejen
su voto en la conciencia y en la papeleta para que haya un cambio real en la representación del exterior, porque nosotros tenemos que tener un cambio no solo en la estructura, sino en el cómo vamos a atender a los ecuatorianos para que sus necesidades puedan resolverse y que justamente lo que hoy vemos como enemigos, que son los consulados y embajadas, sean las casas que nosotros tenemos o ese pequeño pedazo del Ecuador en el exterior donde podamos sentirnos de alguna forma tomados en cuenta. Pero es muy interesante esto que dices, porque realmente solo les dan 2 curules, pero obviamente con la Constitución ecuatoriana en la mano, por número de provincia más luego habitantes, por ejemplo, a Europa le corresponderían 5 curules. Pero sin embargo, como ellos entienden que los que están fuera no participan, pero claro, yo creo que tampoco entiende el pueblo ecuatoriano ni los gobernantes ecuatorianos que esa gente no consume recursos. O sea, me explico, no va a los hospitales, no gasta carreteras, no gasta colegios. ¿Qué harían si los ecuatorianos deciden a día de hoy estar en huelga y no enviar remesas? ¿Qué le pasaría a Ecuador si hicieran esto? Bueno, yo creo que ahí tendríamos un grave problema no solo en lo que es los ingresos económicos para el país, sino en la misma sostenibilidad. Porque si bien la dolarización nos ha permitido sostenernos, justamente las remesas es lo que ha permitido que el ingreso del dinero que no es el oficial, del que se mueve activamente dentro del país, mantenga la economía, sobre todo en los principales momentos de crisis. Así que hay muchos temas donde nosotros hemos venido conversando con Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, donde incluso el voto del ecuatoriano en el exterior va a tener para las siguientes elecciones, estamos hablando del 2025, una preponderancia importante. Porque ¿qué pasa si el día de mañana de los 3 millones de ecuatorianos que vivimos en el exterior, 1 millón decide empadronarse? Nosotros tendríamos la misma potestad y facultad de poder colocar, como bien dice uno, presidentes que lo hace la provincia de Pichincha, de Guayas o de Manabí. Es decir, la voz del ecuatoriano en el exterior no puede seguir siendo tomado en cuenta simplemente como un voto. Hay una necesidad desde lo económico y una necesidad desde la participación para que puedan ser tomados en cuenta. Y eso es algo que nosotros estamos buscando cambiar desde el gobierno junto a Guillermo Lasso, porque vamos a buscar que las representaciones realmente tengan el valor que merecen y que los ecuatorianos en el exterior vean a su país como su propio país, porque como bien lo mencionabas, muchos adquieren una segunda nacionalidad y terminan sintiendo que es más fácil olvidar al Ecuador y adaptarse a una nueva cuando el Ecuador nunca sale de nuestros corazones y de nuestra mente. Juan, hablabas de Guillermo Lasso y de las propuestas. Yo llevo haciendo cobertura para Ecuador en varios años. He estado en 2 giras a nivel europeo de Guillermo Lasso. Sí que es cierto que la segunda gira, que todavía estaba de presidente Rafael Correa, él en calidad de presidente hizo una mini gira después de que Guillermo Lasso había estado haciendo 2 giras y preocupándose realmente de las inquietudes y las necesidades de los migrantes en Europa. En esta ocasión, quiero recordar que es del 2016, él hablaba de una iniciativa que partía del movimiento Creo, que está ahora apadrinada por la lista 6, que es socia colaboradora del movimiento Creo, para realizar un ministerio de migrante dedicado exclusivamente a paliar puntualmente estas necesidades que son diferentes en cada una de las jurisdicciones. ¿Qué opinas tú, antes de entrar en que me desarrolles las necesidades y las propuestas que lleva vuestra jurisdicción para la Asamblea? ¿Qué opinas de esta iniciativa que el propio Guillermo Lasso apoyó, que veremos mientras tú hablas en estas imágenes? Bueno, yo creo que hay algo importante que debemos entender, que el momento de la elección pasada es muy distinta a la que tenemos en estos momentos, y eso lo menciono porque hay una realidad económica muy distinta que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de la estructura del nuevo gobierno que se va a instalar. Allí, si bien la propuesta del Ministerio del Migrante justamente busca institucionalizar en una estructura del Estado las necesidades de los ecuatorianos en el exterior, nosotros consideramos que hay 2 procesos que se tienen que dar. Antes de la construcción de un nuevo ministerio, nosotros tenemos que reformar lo que hoy en día existe, porque hoy en día tenemos 3 grandes instituciones que toman decisiones en materia migratoria, pero que no se conectan. Está la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, está el Ministerio de Gobierno y están las diferentes subsecretarías que toman decisiones en materia migratoria. Lo que ha venido ocurriendo es que las 3 toman decisiones por separado.
y al final ninguna logra ejecutar porque la buena intención que tiene una termina perjudicando la decisión o la inacción de otra. Entonces, uno de los temas iniciales que hemos conversado con Guillermo es que en el nuevo gobierno lo primero que tenemos que hacer es reestructurar y reformar la política exterior partiendo desde la Cancillería, separando de los ministerios y las subsecretarías las instituciones que toman decisiones en materia migratoria y unificar ello para empezar a buscar una solución. Porque el nuevo gobierno no va a asumir un gobierno en bonanza, va a asumir un gobierno en pérdida y lamentablemente con un gran desfalco en materia económica. Por lo cual la apertura de un nuevo ministerio, si bien es una muy buena intención y una muy buena decisión, también tenemos que colocar los pies sobre la tierra sobre la posibilidad de que esto se ejecute inmediatamente. Y debemos entender que en 4 años la ejecución de un nuevo ministerio no es algo tan sencillo como decir coloquemos un nuevo ministerio, coloquemos nuevos puestos y simplemente definamos qué es lo que vamos a hacer. Por eso vamos a hacer el cambio desde adentro para en función de eso ver las necesidades y poder entonces entablar la posición de generar un ministerio que asuma estas responsabilidades, pero reestructurando lo que hoy en día tenemos. Quizás lo que cabría esperar o lo que tú propones, por hacer una síntesis de lo que me has dicho, sería que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ya se dedica al tema hiciera o cambiara el nombre, porque se puede cambiar el nombre a un ministerio con las mismas funciones y decir o hacer una secretaría general a nivel de que específicamente en esa toma de decisiones estuvierais, digamos, o quizás presentes los asambleístas que tienen las necesidades de primera mano y van con unas propuestas, porque obviamente dentro de esas decisiones debería haber gente que está postulando por los migrantes, pero a su vez respaldado por los migrantes, porque creo yo, es una opinión mía personal, si ponemos a alguien que ya está trabajando en un consulado, al final ese es un funcionario que no lo ha elegido nadie a libre discreción, y creo que en esas necesidades y en esos cambios deberíais participar de alguna forma los candidatos electos a nivel extraecuatoriano para tomar decisiones sobre estas potestades. Obviamente el nombre del ministerio es algo que se puede asumir porque a un ministerio que existe se le puede poner un apellido o se puede hacer un superministerio, como en ocasiones han hecho en el gobierno de España, que es unir 2 ministerios con una cabeza, pero que tiene una bicefalia a la hora de decir uno se dedica a una cosa, rinden cuentas a un solo ministro y ese ministro pues legisla un área más amplia de lo que sería normal. Bueno, sí, llegados a este punto, sí, contéstame, llegados a este punto después vamos a ir con publicidad, pero contéstame, perdona. Sí, justamente quería mencionar algo. El pasado 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, justamente se hizo un gran evento junto a Guillermo Lasso, donde él dijo una frase que es muy importante para todos los que nos están viendo. Los asuntos de los migrantes van a ser encargados a los propios migrantes, para justamente que las necesidades que se tengan puedan estar respaldadas y resueltas por quienes las conocen. Nosotros tenemos que hacer una reestructuración donde le demos ahorro al Estado y donde no le estemos dando más gasto en ese sentido. Y por eso una de las principales propuestas que se tiene en el gobierno del cambio es que consulados y embajadas sean responsables, los propios migrantes que ya residen en el exterior, quienes las manejarán para que puedan atender las necesidades y resolver con ello las realidades que se tienen. No el seguir enviando funcionarios desde el Ecuador que simplemente nada más entre conocer la nueva realidad y que asuma otra nueva persona, terminamos ya perdiendo casi la mitad del gobierno y al final no se solucionan las necesidades que se tienen. Bueno, pues lo dicho, antes de irnos a este corto espacio publicitario, vamos a decirles a todos nuestros espectadores que no nos abandonen. Es una publicidad, unos spots muy cortitos y volvemos en la segunda parte de nuestro programa, en el punto de mira, con las propuestas que Juan Fernando Flórez lleva para su jurisdicción y también nos desgranará un poco las propuestas a nivel nacional de Guillermo Lasso, que el presidente es César Monge del movimiento Creo. Nos vamos a un par de minutos de publicidad y enseguida regresamos. La naturaleza siempre ha estado muy cerca para hacernos sentir que somos libres, para emocionarnos, para inundar de vida cada mirada y hacer de los instantes
Momentos que perduran en nuestra vida. Momentos para saborear la tradición, las costumbres, para respirar espacios llenos de silencio que permitan renovar el espíritu y la mente. Para explorar lugares llenos de nuestra historia, admirar el arte que fusiona perfectamente con paisajes infinitos. Ahora que no podemos viajar y hemos aprendido que las personas nos necesitamos. Ahora que vivir espacios cómplices es lo más importante. Es cuando nace una nueva oportunidad de compartir experiencias con las personas que amamos. Experiencias que nos harán sentirnos vivos otra vez. Muy pronto, volveremos a recorrer juntos lugares tan hermosos como la propia vida, la naturaleza y lo mejor que ha creado el hombre. Todos esos rincones de belleza están ahí, esperándote. Explora la montaña palentina. Otra vez empiezo a enloquecer. Esa mina cada rato me quiere ver. Lo que siente ella lo quiero saber. No quiero volver a caer. Cálmate, cálmate, piénsalo bien. Tantos días que hasta duele a la 100. Intenté sacarte y no lo logré. Continuamos en el punto de mira con el entrevistado de hoy, candidato a la Asamblea por la jurisdicción de Sudamérica, África y el Caribe, Juan Fernando Flórez. Y veníamos hablando con él un poco de su trayectoria política, de por qué decidió él entrar en política, y hemos dejado para la segunda parte de nuestro programa de hoy las propuestas que tiene el candidato y una serie de cuestiones que le vamos a empezar a preguntar ahora. Bueno, como usted ha estado ya desde hace unos meses, porque no ha podido viajar por el tema COVID en Ecuador, se ha tenido que quedar. ¿Cómo ha vivido Ecuador esta pandemia a nivel mundial? ¿Cómo se ha visto desde allí todo lo que ha pasado? Bueno, fue una realidad muy dura y muy lamentable, en especial cuando inició la primera ola, sobre todo por los resultados que se tuvo del descontrol, justamente del no poder contener la enfermedad y las realidades que se empezaron a ver en Guayaquil. Yo creo que esa es una de las imágenes más duras que he visto en la realidad, porque la situación se desbordó. Incluso aquí en Quito llegó un punto donde se desbordó en muchos sentidos esa realidad, y lamentablemente eso sí, yo creo que cualquier ciudadano, sin importar lo más fuerte que sea, lo golpea. Yo creo que de eso tenemos que aprender, y justamente aprender para corregir los problemas que tuvimos, porque no solo fue un tema de malas decisiones, sino el que no se tenía la capacidad para poder sostener la realidad que tuvimos que enfrentar como país, y que eso es algo que tenemos que cambiar sin importar quién esté en el gobierno. Yo creo que la vida es prioridad en todo sentido y tenemos que siempre garantizar, porque hoy nos demostró lo frágil que somos como país, y si no corregimos esto, simplemente lo que estamos haciendo es cometiendo el error de nuevo para un futuro como puede volver a suceder en cualquier momento. Y en este caso, la segunda pandemia que está en estos momentos asolando toda Europa, en el cual se han disparado los casos. Alemania, que fue un ejemplo en la primera ola, ahora está padeciendo unas terribles consecuencias. Reino Unido es impresionante, las dos nuevas cepas de virus mucho más virales. Hoy se confirmaba, a día de hoy, que hay casos ya en España de esa nueva cepa, concretamente en Madrid, pero obviamente hay que tener en cuenta, o hay que tener en consideración, que a nosotros, con el resto de Europa, nos unen 970 vuelos diarios de los diferentes aeropuertos, con lo cual hay que ver que si allí ha soltado la cepa, aquí está saltando. Ha habido en estas Navidades una serie de restricciones muy importantes, a la hora de que solo se han permitido reunir a 6 personas por núcleo familiar en algunas comunidades, en otras 10, dependiendo de la incidencia,
de cada caso. Todavía este problema no ha llegado a Ecuador, ¿estáis sufriendo la segunda ola o todavía es como aquí hace unos meses, va más lentito? Sí, ahí vamos a tener que esperar un poco lo que ocurrió justamente ahorita en las fechas y en las Navidades. Mucha gente, lamentablemente, a pesar de las medidas y decisiones que se tomaron, no las tomaron en consideración y una realidad es que muy pronto seguramente la nueva cepa ya está aquí, es más, ya está en Colombia, ya está en Brasil, así que seguramente ya probablemente también esté en el Ecuador y aún no lo sepamos y tendremos que esperar un par de semanas a ver justamente los resultados de ello y de que mucha gente cree que la pandemia ya pasó. En los recorridos que hemos hecho en varias provincias del país hemos visto gente que simplemente ya no le interesa, ya no utiliza mascarilla. Eso ha sido un tema muy delicado que el mismo Consejo Nacional Electoral ha evaluado dentro de lo que va a ser la campaña electoral, porque al final cuando uno recorre una provincia, tiene una actividad, el simple hecho de que una persona no tenga la mascarilla ya pone en riesgo no solo a las personas, sino a los mismos candidatos, y eso obviamente va a obligar a que se tengan que tomar decisiones de cara a las elecciones. Bueno, yo sí, sin el ánimo de crítica, todo lo contrario, porque sigo la campaña desde la distancia, sí que he visto que hay actos multitudinarios que en Europa no se hacen. Se ha optado por la campaña, digamos, 2.0, de hacer otro tipo de campañas a la hora de hacer llegar el mensaje de aquí. Sí que he visto que ha habido actos, obviamente no le voy a decir que le creo, los ha habido de todos los partidos con muchísima gente. Y ahora la pregunta es la siguiente: y si por cuestiones sanitarias no se podría celebrar, ustedes, no como partido, sino como ciudadano, porque eso corresponde al CNE, ¿qué pasará si llega la segunda ola y tienen que posponerse las elecciones? Porque a esto, les digo, para tener una comparativa, se han convocado las elecciones el día 7 de febrero y en España no se podrán hacer. El gobierno de España no va a permitir por ningún motivo de que se junten 60.000 ecuatorianos que tienen un centro de voto en Madrid. Y a esos señores les va a dejar sin votar no el gobierno de España, porque estamos en un estado de alarma, sino el CNE no contempla de que eso pueda ser así. El CNE tiene varios planes. La realidad que nosotros vemos es que no va a haber la factibilidad de que los puedan ejecutar. Uno de ellos era la intención de ejecutar el voto telemático, el voto vía correo, como se hace incluso en España y en otros países del mundo. Pero la realidad es que el verdadero problema parte porque el mismo CNE no se da abasto ni capacidad para llevar las elecciones en situación si estuviésemos normal. Así que ahí es donde podemos ver una de las grandes fallas. Una de las situaciones que se ha evaluado es que en el caso de que un centro electoral del exterior no pueda participar en primera vuelta, ¿cuál sería la posibilidad de que esto pase a una segunda vuelta, esa votación? Y el caso de que tuviese que eliminarse el centro de votación, eso sí partiría por la decisión soberana que tienen los países de aceptar o no el que se pueda ejecutar, y ahí vamos a entrar en un gran conflicto. El Tribunal Contencioso Electoral y el mismo CNE ha dicho que las fechas de las elecciones son impostergables para temas de ámbitos internos, pero también tenemos que ver qué va a ocurrir en el Ecuador con la misma pandemia, porque sí podría darse un escenario donde lamentablemente por la misma pandemia tengan que modificarse las elecciones. Se están evaluando temas de que se vote según el número de cédula en un cierto horario, es decir, hay varios procesos que están evaluando, pero yo creo que hoy nadie tiene la respuesta perfecta. En los mismos países latinoamericanos, Argentina, Bolivia, tuvo procesos electorales recientes y los resultados fue que posterior a estos procesos hubo un aumento en el caso COVID. Entonces yo creo que Ecuador va a tener que evaluar no solo a lo interno, sino a lo externo cuál va a ser la decisión para no dejar a los ecuatorianos sin su derecho al voto, pero que tampoco esto implique un riesgo para los propios ciudadanos. Porque ahí el grave problema va a ser que si el ciudadano no siente confianza, simplemente se hará la elección y participarán muy pocos aquellos que sientan que pueden hacerlo y que eso no les va a generar un riesgo o algún percance. Pero claro, estamos hablando de dos derechos diferentes. El derecho al voto, pero y el derecho a la vida. O sea, ¿cómo un gobernante, cómo un presidente de CNE puede intentar vulnerar o tomar esa decisión con riesgo a la salud pública si en la venta de drogas que afecta a la salud pública está penado? El poner en riesgo a millones de ecuatorianos, eso es punible de un delito. O sea,
a mí no se me cabría en la cabeza de cualquier país europeo que una cualificación de un mandatario de Centro Nacional Electoral que dijera, votamos porque bueno, pero si primero está la salud. Yo creo que si tuviera que tomar esa decisión, yo lo tendría difícil. Y bueno, el que la tome puede estar expuesto posteriormente a procesos penales, por lo que usted bien dice. Aquí en España ha habido causas que se han abierto, causas criminales por dejación de funciones, y etcétera, etcétera, que se resolverán obviamente en los tribunales en los próximos años. Es una cuestión difícil y obviamente a nadie se le puede negar el derecho al voto, menos a una franja tan importante de ecuatorianos que están residiendo en el exterior, porque obviamente las leyes que hay en otros países, si no permiten el congregarse más de 6 personas, pues 20.000 pues está fuera, descartado. Obviamente han empezado las vacunaciones en Europa, en el caso concreto de España, pero creo que de aquí a 7 de febrero no haya mejorado mucho. Y las libertades hay que dárselas a todos, sobre todo, en este caso, a los ecuatorianos que tienen el derecho a la salud y en el derecho a elegir a sus representantes. Una cuestión difícil. Pero vamos a cambiar de tercio, como dicen en la tauromaquia, y vamos a hablar de los candidatos a la presidencia antes de hablar de Guillermo Lasso y de sus propuestas. El principal opositor, o el que se mide más cerca de las encuestas, es Arauz, es candidato correísta, y la pregunta del millón: ¿por qué por la lista 1 y por qué a un candidato lo pone un expresidente sin haber elecciones internas? Porque esas elecciones internas obviamente no son nada transparentes, porque no voy a entrar en toda la controversia que ha habido, que fue con una cédula que no era. Si ya tendríamos que estar aquí una semana, vamos a ir un poco al meollo. ¿Por qué un presidente que está a la fuga como Correa aquí en Europa, en Bélgica, tiene tanto poder para poner o quitar candidatos? Porque yo creo que eso es propio de las mafias, y sobre todo las mafias que van escudadas por lo que es el socialismo del siglo XXI, o lo que ahora tratan ellos mismos de llamarse el Grupo de Puebla. Hay una realidad latinoamericana que nosotros no podemos desconocer, y es que desde hace muchísimos años han venido implementando un modelo a través de un grupo de amigos o de socios o de, como nosotros les decimos, mafiosos, que han venido imponiendo de alguna manera poco a poco a quienes van a ser sus gobernantes. Mira que la situación es muy similar a la de Bolivia. Evo no pudo, pero puso a Arce. En el caso de Argentina, utilizaron varias mañas para al final no ser ella la presidenta, pero es la vicepresidenta y quien trata de manejar el poder desde atrás. En el caso de Venezuela, en su momento fue Chávez el que puso a Maduro. Es decir, es algo propio de ellos, el sentirse dueños de la gente y el sentirse dueños de los países, y asumir que como ese es su terreno, esa es la zona donde ellos manejan, simplemente van a colocar a alguien allí. Es la importancia justamente de que esta elección no la veamos como una elección más, sino una elección que va a tener una trascendencia, porque en el caso del Ecuador, el correísmo lo que hoy está buscando es tratar de llegar al poder, lo que no pudieron hacer en octubre del año pasado con un intento de golpe de Estado a través de un supuesto estallido social, ahora lo van a pretender hacer a través de las urnas con un candidato que, bueno, deja mucho que desear en varios sentidos. Entonces, ¿cuál es la intención de ellos? Volver al poder para nunca más irse. Y algo que conozco de cerca, lo he vivido de cerca, y que yo creo que ahí sí es muy difícil que alguien diga que no lo conozco o no lo entiendo, es cuál es la intención real de volver al poder cuando hemos vivido en Venezuela una realidad de quienes ya permanecen ya más de 20 años justamente en ese modelo. Obviamente, un modelo de un socialismo que, bueno, lo has comentado tú, tanto en Bolivia como en Venezuela, tiene, bueno, aparte de poco apoyo internacional, unas falencias que los propios ciudadanos de esos países están viviendo. Bueno, dicho esto, esa influencia, ¿crees que perdura y por qué perdura? Sobre todo porque yo le he escuchado una de las propuestas, digamos, descabelladas o más, no sé, más populistas, por decirlo de alguna forma, es que en la primera semana iba a entregar $1.000 a 1 millón de familias. ¿De dónde va a sacar esa plata, como dicen ustedes? Bueno,
La propuesta parte de un modelo que utiliza justamente actualmente Venezuela, que es la generación de una moneda virtual que no va a tener una base de dónde sostenerse, sino de las mismas necesidades del pueblo. En el caso de Venezuela, Maduro todas las semanas sale anunciando un nuevo bono para cualquier persona, un nuevo bono que simplemente se transfiere desde unas supuestas arcas de una moneda virtual, y que eso lo que busca en el caso del Ecuador es desdolarizar. ¿Y desdolarizar para qué? Para tener ellos la posibilidad de generar su propia moneda, colocar los ceros que ellos decidan y ver lo que está ocurriendo en Argentina, porque a veces mucha gente dice, no, utilizan a Venezuela para que sea el ejemplo de todo lo malo, pero está bien, volteemos un poquito más abajo y veamos lo que hoy está ocurriendo en Argentina. Un gobierno que hablaba de cambio y que ellos iban a reestructurar la economía, hoy tiene nuevamente a la moneda propia en alza y una situación muy delicada en materia económica. ¿Qué quieren hacer ellos? Justamente desdolarizar por un simple hecho, porque cuando ellos no tienen el control de la moneda simplemente dependen de justamente en este caso el dólar para que no puedan ellos hacer lo que quieren hacer. ¿Y cómo se sostiene un modelo así? Muy simple, a través de la corrupción y el narcoestado, algo que ha sido fundamental en los gobiernos del socialismo del siglo XXI y que ha venido potenciando en esos sentidos varios de los países. Así que mientras ellos tengan el dólar, va a ser de alguna forma unas esposas para poder hacer las ejecuciones que ellos quieren hacer. En ese caso, para nosotros, la propuesta principal es no desdolarizar. Al contrario, el dólar ha sido lo que ha sostenido al país y lo ha mantenido justamente adelante sin importar quién está en el gobierno y quién maneja la crisis. Así que en ese sentido, las propuestas que ahora hacen de transferir $1.000 a las familias, como si eso fuese algo tan factible como simplemente darle clic y enviar, no es algo real, porque detrás de eso no hay un Estado que sostenga esa economía y no hay una moneda real que realmente le vayan a llegar a todos los ecuatorianos. Realmente, después de todas estas iniciativas del gobierno de Correa a la hora de incentivar las plataformas petrolíferas que nunca se hicieron, de diferentes modelos de negocios que le fracasaron, porque la crisis no afecta solo al Ecuador, sino que ha afectado a todo el mundo, y la bajada de petróleo es importante, aunque digamos que no es la primera fuente de ingresos de Ecuador, que es un conjunto, 50% petróleo, 50% el resto de las exportaciones y de los ingresos por divisas de los ecuatorianos. ¿Cómo Guillermo Lasso, después de tener o de plantearse este gobierno, que es difícil, coger el timón para llevarlo a un buen puerto, cuáles son las propuestas que tiene Guillermo Lasso para mejorar todas estas carencias que tiene en estos momentos Ecuador económicamente? La primera y la principal propuesta es darle seguridad a quienes quieren invertir en el Ecuador. El Ecuador ha sido un país que para muchos es un hueco negro durante los últimos 14 años y donde pocas personas han visto la posibilidad de salir adelante, porque entre quienes nos han gobernado y quienes actualmente nos gobiernan hay una inseguridad en materia jurídica y que en materia económica se pueda sostener realmente cualquier tipo de inversión. Para ello nosotros necesitamos garantizar seguridad jurídica que va a permitir que la inversión extranjera llegue al país, y eso le va a dar apertura, porque en el momento en que tengamos flujo económico vamos a tener generación de empleo, que es uno de los principales problemas que hoy enfrentan todos los ecuatorianos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quién quiere invertir en un país donde justamente quien quiere ser presidente, como bien lo mencionaba, habla de transferir dinero que no existe, o habla de sacar de oro de algunos celulares viejos para tratar de hacer algo que llaman minería inversa según ellos? O peor aún, ahora quieren hacer una tasa de mercado donde el principal materia de exportación ya no sea el petróleo sino agua. Es decir, ¿en qué sentido puede confiar alguien que quiere invertir en el Ecuador cuando esas son las propuestas de otros candidatos? Por eso nosotros necesitamos gente que tenga la capacidad y la experiencia para administrar bien el país y para enfrentar la crisis que nos van a dejar. Porque 14 años se han farreado el dinero de todos los ecuatorianos. Nosotros vamos a necesitar medidas duras en materia económica, pero que le den seguridad a quienes desean invertir para que ingrese el dinero al Ecuador y pueda realmente haber un flujo en la generación de empleo y en la generación de una nueva economía. ¿Cuáles leyes o cuáles son las primeras medidas o las leyes que tendrá que promulgar o decretos, en este caso Guillermo Lasso, para crear una confianza? Porque a día de hoy las inversiones exteriores en Ecuador son pírricas, 700 millones, si tenemos comparado, eso es nada, básicamente negocios muy pequeñitos.
Lo primero que se debe hacer es la eliminación de tanta burocracia e impuestos que hoy en día existen. Es lamentable que en el Ecuador sea uno de los países con mayor impuestos para poder invertir. Cualquier ciudadano que quiera hacerlo, porque muchas veces pensamos que quienes desean invertir son grandes billeteras las que los acompañan. Vamos a realidades de ecuatorianos retornados. Hoy es más factible para nosotros como ecuatorianos retornados invertir en Perú y en Colombia, que son nuestros países hermanos, que en el propio Ecuador. Porque mientras Perú y Colombia nos ofrecen libertad al momento de emprender y garantías que vamos a tener beneficios por hacerlo, en el Ecuador, por tratar de traer una empresa, nos cobran simplemente un impuesto. Entonces necesitamos eliminar impuestos, acabar con tanta burocracia y dar justamente esa seguridad jurídica a través de diferentes reformas en materia económica para que quien desee invertir vea en el Ecuador una oportunidad y no simplemente que sean problemas y problemas, que es lo que hoy lamentablemente somos para muchos países. Hablando de las leyes que deben modificar, yéndonos al problema migratorio, ¿cuáles son las leyes que usted promulgaría o modificar o eliminar que afectan directamente a los migrantes ecuatorianos que residen en el exterior? Bueno, hay una realidad y es que hace pocas semanas se modificó justamente la ley de movilidad humana, que es la ley que rige en materia de los ecuatorianos residentes en el exterior y migrantes retornados, donde se reformó casi el 80% de esta ley. Nuestra principal propuesta en esa materia es garantizar que las nuevas reformas que se hicieron se ejecuten, porque hay muchos beneficios que los ecuatorianos que vivimos en el exterior no teníamos y hoy en día vamos a tener esa facultad y posibilidad, donde como legisladores nosotros debemos garantizar que esto se ejecute, porque hay un elemento muy importante. A veces el papel lo aguanta todo y lo que se decide en Quito no se conoce en el consulado de Rusia o en el consulado de Santiago de Chile o en los de Estados Unidos. Así que nosotros necesitamos hacer cambios estructurales allí para que quienes están frente a estas administraciones puedan ejecutar los beneficios para los ecuatorianos. Pero además hay que hacer cambios en algunas leyes que es importante para los ecuatorianos, en especial quienes estamos en América Latina, porque padecemos una lamentable realidad. Muchos ciudadanos tuvieron que dejar nuestro país e irse a otros para poder especializarse o estudiar cosas que lamentablemente en el Ecuador, por la CENESID y por la falta de oportunidades, no se puede. Pero ¿cuál es la realidad que tenemos? Al momento del volver al Ecuador ni siquiera podemos regularizar en lo que estudiamos en el exterior. Así que necesitamos hacer reformas importantes dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior para que puedan haber convenios que permitan el que se puedan validar de manera mucho más rápida estos procesos. Adicionalmente a eso, tenemos que hacer varias reformas en materia económica. Hay una propuesta que hemos consolidado entre las 3 circunscripciones del exterior. 3.200 millones de dólares han ingresado al Ecuador producto de las remesas, pero muchos de este dinero lamentablemente no ingresa al gobierno en ese sentido porque no hay garantías en materia de seguro social o no hay garantías en otro tipo que permita que el ecuatoriano que tiene en el exterior muchos años pueda ser tomado en cuenta. Así que hay reformas que queremos hacer en materia de seguridad social para que las aportaciones que hicieron nuestros migrantes en el exterior sean válidas en el Ecuador al momento de retornar. Hay una realidad que el COVID ha generado a nivel mundial. Los países, a raíz de la situación económica que tienen, van a darle prioridad a sus propios conciudadanos que a los ciudadanos extranjeros. Eso va a generar un proceso reverso de migración, donde muchos ecuatorianos van a querer regresar a su país. ¿Cómo lo hacen si lamentablemente el Ecuador ni siquiera toma en cuenta el récord crediticio que tiene en el exterior? Entonces, hay muchos cambios que vamos a tener que hacer desde la legislación para que en materia económica el país pueda abrir las puertas a sus propios ciudadanos, que es algo que lamentablemente hoy no ocurre. Así queremos cambios en materia económica, en materia de educación, el acceso a la salud a través de la telemedicina y diferentes propuestas que también iremos manejando a raíz de un nuevo gobierno que le dará a los migrantes la responsabilidad de manejar el servicio exterior. Ojo ahí, mi amigo Juan Fernando Flores, porque ahí tienen un campo de batalla o mucho por hacer, por decirlo de alguna manera. Los mismos que promulgaron esa ley son los que han participado en la reforma, y lo digo los correístas, los gobiernos, los asambleístas, que no los voy a nombrar, obviamente yo les sigo, los mismos que hicieron la ley, que se están evaluando como principales postores de que son ellos los que la han cambiado y realmente son la presión que han tenido. Ahí tienen mucho que trabajar para explicar esta ley, en qué consiste y qué se ha conseguido y en qué beneficia a los migrantes ecuatorianos en el exterior. Realmente es un trabajo importante que tienen que hacer, sobre todo si salen elegidos y si esta ley se dota.
También es obvio que esa ley es muy fácil, usted lo ha dicho, el papel lo aguanta todo, pero si no hay dotación económica para ejecutar eso que dice la ley, es papel mojado. Así es. No, y además hay elementos ahí importantes y ya que lo menciona, es un poco interesante lo que muchos asambleístas actuales pretenden hacerse ver como los héroes, pero yo lo que invito a la ciudadanía, sobre todo a quienes buscan la reelección, es a que evalúen quiénes han sido los que más han participado. Porque hoy en día, en el caso incluso de Europa, hay candidatos que hoy buscan la reelección, pero son los asambleístas que más han faltado a la Asamblea Nacional y eso ya deja de ver realmente los intereses que tienen y que no trabajan a favor de los ecuatorianos en el exterior. Así que en ese sentido, esta elección va a ser importante para que evaluemos, sobre todo a quienes buscan esa reelección, si realmente merecen seguir siendo la voz de los ecuatorianos en el exterior o ya es momento de un cambio y darle oportunidad a nuevas personas. ¿Dónde podemos consultar el común de los mortales? ¿A cuántos días han ido a la asamblea? Si eso se puede consultar, usted sabe si eso, como los periodistas tenemos acceso para decir, bueno, pues Esteban Melo no se le vio el pelo, a Esther Cuesta fue más, por ejemplo, no conozco a los asambleístas, digamos, por Sudamérica. ¿Dónde podemos consultar eso? ¿Nos lo puede informar? Claro que sí, existe un observatorio legislativo que lleva adelante la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que es uno de los observatorios además reconocidos a nivel internacional por su trabajo y transparencia en ello. Y ahí van a poder ver justamente cómo la asambleísta que más ha faltado no del exterior, sino de toda la Asamblea Nacional es Esther Cuesta, que es quien hoy pretende vender, que es quien logró la reforma de la Ley de Movilidad Humana. Así que invito a que todos los ciudadanos revisen justamente este tipo de observatorios, porque una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Y ahí en ese comparativo es donde ustedes tendrán la mejor posibilidad y opción para decidir de cara a las siguientes elecciones. Bueno, pues Esther Cuesta, la conocemos como asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, y a lo mejor es que a esta muchacha la cuesta mucho asistir a la asamblea. Por último, ya me avisan de control, que no sé si escuchará la rana esa que grúa, es nuestro compañero Pablo González desde el registro, que nos minuta todo el programa. ¿Cuáles son las propuestas que lleva usted, Juan, para la asamblea? Porque obviamente, primero le voy a decir cómo van las encuestas, se ve... Creo ganador la otra vez con esto, digamos, extrapolando los datos de 2017, si usted se hubiera presentado en el 2017 con esta nueva ley sería asambleísta, son el segundo partido más votado. ¿Cómo ve tanto las encuestas y después cuáles son sus propuestas? Bueno, en nuestro caso, en la América Latina hemos venido haciendo un trabajo desde el movimiento donde buscamos no llegar solo a la Asamblea Nacional con una curul, sino con ambas curules. Para ello tenemos a grandes hombres y mujeres que nos acompañan en la lista. En nuestra lista, si bien yo represento a la comunidad ecuatoriana residente en Venezuela, me acompaña Carla Cruz, que representa a la comunidad en Perú, Carola Zaguaya, la comunidad en Argentina, y Cristian Valareso, la comunidad en Chile. Nosotros hemos logrado hacer un grupo que va a buscar representar a los ecuatorianos de los principales países de la región, sin dejar de lado a las necesidades que tienen los otros países que, si bien no tienen candidatos, han venido trabajando con nuestras estructuras. En ese sentido, nosotros hoy buscamos que en el exterior las dos curules lleguen justamente con el movimiento Creo para que de llegar a la Asamblea Nacional podamos hacer los cambios que necesitamos. Hay que hacer una diferencia muy importante entre las propuestas que hacen los asambleístas y las propuestas que hacen los planes de gobierno. En nuestro caso, nosotros hemos logrado junto con Guillermo que ambas se unifiquen, porque estamos claros y conscientes de que vamos a ganar las elecciones el próximo 7 de febrero y eso colocará a Guillermo Lasso en la silla de Carondelet y abrirá las oportunidades y posibilidades de hacer un cambio en varias materias que lamentablemente hoy desde la Asamblea no se puede hacer. Hay que hacer cambios en diferentes leyes, por ejemplo, en las leyes de función de servicio exterior, hay que hacer cambios en las leyes, como les mencionaba, de lo que es la educación superior, el acceso a la salud, para que los ecuatorianos que están en el exterior puedan tener acceso a ello. Pero los principales cambios se tienen que hacer desde el gobierno y la voluntad que tienen quienes están realmente allí, porque de nada va a funcionar leyes que simplemente consulados y embajadas, que deben ser los que garantizan que los derechos de los ecuatorianos se cumplan, se puedan ejecutar, si quienes siguen allí simplemente les cierran las puertas y maltratan a nuestros propios conciudadanos. Por eso habrá un cambio, una reforma y una reestructuración del servicio exterior, colocando a los migrantes en primer lugar,
para que puedan atender justamente a los migrantes y que en conjunto las reformas a las leyes que haremos le daremos el mayor beneficio a los ecuatorianos que viven en el exterior, que es tener una representación digna y un país que realmente cuente para ellos el tender la mano en los momentos que hoy estamos atravesando. Pues Juan Fernando, ya por concluir, no nos queda mucho más tiempo en el programa de hoy. Le voy a hacer la pregunta que hago a todos mis entrevistados y es la siguiente. ¿Qué es lo que le hubiera gustado contestarme o cuál es la pregunta que no le he hecho que le debería haber hecho? Yo creo que la pregunta que me hubiese gustado es el simplemente ver cuál es la realidad de los ecuatorianos, en el sentido de que muchas veces pensamos que todo ecuatoriano en el exterior es un mismo modelo y que la realidad que tiene el ecuatoriano en México, en Venezuela, en Argentina es la misma. Y algo que hemos logrado trabajar con nuestras estructuras es el darnos cuenta que cada ecuatoriano en cualquier ciudad del mundo tiene una realidad distinta y por eso un tratamiento donde debemos buscar el congeniar todas esas ideas para poder realmente representar a todos por igual. Bueno, pues ese es el desarrollo de esa pregunta que no le he hecho. O sea, cada ecuatoriano en un país del mundo tiene una necesidad diferente y obviamente los consulados, que digamos que sean los ayuntamientos, por decirlo de alguna manera, que tienen un país en el exterior, debían dar cabida a estos ciudadanos, porque al final no olvidemos que las embajadas son, entre comillas, la casa de los ecuatorianos residentes en el exterior, pero extrapolándolo a su localidad sería como el ayuntamiento. La diferencia es que en su ayuntamiento usted vota y el alcalde le vota a usted, pero los consulados viene un señor que viene, señor, pues de Quito o donde le manden. Pues lo dicho, muchas gracias, Juan Fernando. Como a todos les digo, le emplazamos en posteriores ediciones de nuestro programa. Para enero intentaremos volver a hablar con usted ya en la recta final de la campaña, si es que realmente se pueden celebrar las elecciones el día 7, si no hay, digamos, un aplazamiento por temas de salud. Y sin más, lo dicho, suerte en su campaña electoral y le emplazamos en el punto de mira. Hasta la próxima edición y, como le decimos siempre, nos vemos en las redes. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Es el momento del verdadero cambio para ti mirante, para ti mirante. Can't get a hold of my obsession. I just want you in my possession. La naturaleza siempre ha estado muy cerca para hacernos sentir que somos libres, para emocionarnos, para inundar de vida cada mirada y hacer de los instantes momentos que perduran en nuestra vida. Momentos para saborear la tradición, las costumbres, para respirar espacios llenos de silencio que permitan renovar el espíritu y la mente. Para explorar lugares llenos de nuestra historia, admirar el arte que fusiona perfectamente con paisajes infinitos. Ahora que no podemos viajar y hemos aprendido que las personas nos necesitamos. Ahora que vivir espacios cómplices es lo más importante. Es cuando nace una nueva oportunidad de compartir experiencias con las personas que amamos. Experiencias que nos harán sentirnos vivos otra vez. Muy pronto, volveremos a recorrer juntos lugares tan hermosos como la propia vida, la naturaleza y lo mejor que ha creado el hombre.
Todos esos rincones de belleza están ahí, esperándote. Explora la montaña palentina. Es el momento del verdadero cambio para ti mirante, para ti mirante.